Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del defensor del televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de ustedes, los televidentes, que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Nuestro país se ha caracterizado por proteger los derechos de la infancia y la adolescencia por medio de la supervisión del contenido transmitido en televisión. No obstante, la misma televisión se ha quedado corta en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de producciones nacionales innovadoras, distintas. ¿Cómo fortalecer la televisión infantil y darle una mayor visibilidad en Colombia? ¿Cómo darle espacio a nuevas ideas y formatos para este sector de la población? Esto y mucho más en nuestro programa de esta mañana porque ustedes lo pidieron. Para hablar al respecto nos acompañan Sandra Telles, que es comunicadora social y tiene un máster en escrituras creativas y actualmente es productora delegada de Señal Colombia. Buenos días. Buenos días, gracias Mario por la invitación. Gracias por aceptarla tú, Sandra. Y también está con nosotros Gabriel Vieira, escritor y realizador audiovisual. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. También estará con nosotros María Castiblanco, creadora y directora de contenido infantil, y ustedes, televidentes, que interactúan con nosotros a lo largo de este programa. Los invito a propósito para que veamos qué piensan ustedes del tema que nos propusieron para esta mañana. ¿Qué recomendación le haría pues a esta televisión colombiana en franja infantil? En educación, modales, enseñarle modales a los niños, mejor dicho, algo de antiguo. Como nosotros somos antiguos, que a los niños sean así, no tanto divertinaje, tanta relajo, mejor dicho. Habrá alguno que otro programa que de pronto sí haga aporte, pero seguramente habrá que pensarse nuevos contenidos, nuevas apuestas técnicas de uso para ellos. Yo creo que es importante. Las generaciones cambian, sí, o sea, lo mismo que vieron nuestros papás no son prácticamente lo mismo que estamos viendo nosotros, entonces sí sería bueno que cambiaran ese tipo de cosas. Yo a veces analizo que esos programas como que ponen a los niños como más agresivos, más violentos, ¿no? Parte de la propuesta que nos hicieron los televidentes es cómo hacer, como dicen nuestros televidentes que acabamos de escuchar, para proponer cosas distintas. ¿O no necesitamos cosas distintas? ¿Tenemos que seguir con los mismos formatos, con el mismo tipo de programas? ¿Tú qué piensas, Sandra? Pues claro que necesitamos cosas distintas. Pues primero hay que empezar por aclarar o recordar pues, que en Colombia no existe una sola forma de ser niño, hay múltiples infancias y pues la televisión pública y comercial también pues debe reconocer esas múltiples infancias, y en ese sentido hay todo un campo inexplorado de formatos, de temas, de enfoques, de miradas. Miradas desde los niños, miradas desde los creadores hacia los niños, que se pueden fortalecer y que se han fortalecido un poco desde la televisión pública desde hace unos años y que merecen seguir siendo fortalecidos. O sea, realmente es un terreno que está fértil y que puede seguirlo estando, y realmente tiene cabida para, no te imaginas, o sea, muchos canales temáticos para niños. Gabriel, ¿nos quedamos estancados en la producción para los niños y adolescentes o esa es una generalización injusta? Yo creo que las dos cosas, Mario. Hay, por ejemplo, el televidente que anota la violencia que aprenden los niños en los programas infantiles. A mí ciertamente me conecta, sobre todo con la programación foránea que nos llega a través de canales privados o de cable. Yo aprovecho para jalarle las orejas a algunas personas diciéndoles: vean más televisión con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con los vecinos, porque esa mediación es necesaria y vamos a ver cómo la misma población se entera más de lo que estamos haciendo en Colombia, que es fabuloso. Incluyamos a Ana María Castiblanco a la conversación. ¿Tienen y debemos tener interacción, retroalimentación de las audiencias infantiles para programar para ellos? La creación de contenidos infantiles definitivamente debe ir de la mano de las audiencias. La retroalimentación es importantísima porque además son audiencias que van creciendo y que van cambiando de gustos muy rápido. La cantidad además de oferta que hay de contenidos infantiles es muy alto, por lo cual nosotros tenemos que estar a la vanguardia y saber qué se está produciendo, pero sobre todo qué está buscando el público,
Para esto hay muchas formas, trabajo con niños, pero también investigación de datos, ver las tendencias, estar en los mercados. Sin eso definitivamente pues uno puede crear un contenido, pero uno no puede asegurar que vaya a crear una conexión con el público, que desde mi punto de vista es lo más importante y es por lo que nosotros como realizadores debemos trabajar. Muy bien, hay un común denominador en las respuestas recibidas hasta el momento y es que sí hay posibilidades y sí hay alternativas. ¿Cuáles podemos mencionar para quitar en principio ese cliché de que no hay sino un tipo de televisión para niños actualmente en la televisión colombiana? Bueno, pues hay que reconocer, como lo decía Gabriel, el papel que ha tenido la televisión pública, sobre todo desde Señal Colombia, y que además ha generado como un sector fortalecido de creadores que están innovando, también de la mano de estímulos como los que otorga la NTV, el Ministerio de Cultura y Mintic. O sea, eso hay que reconocerlo porque llevamos ya más de 12 años, digamos, fortaleciendo esas franjas. Entonces, por eso creo que no se puede hablar de que solamente hay un tipo, porque sí hemos innovado en formatos. Pues personalmente hablo de la experiencia de Mi Señal, donde tenemos formatos para niños de primera infancia y hasta niños de 12 años. También hemos incursionado en ficción para niños de 9 a 12 años, live action, que realmente también como apoyo desde la NTV hicieron la invitación a muchos canales para que empezaran a crear contenidos de ficción live action, que no se hacía justamente porque es muy costoso. Entonces te puedo nombrar formatos como Alex de todas formas, que ahorita está nominado a más de 3 premios en estos festivales que mencionábamos, pues que realmente se hizo a partir de un apoyo y que sí está mostrando, digamos, otras temáticas que tienen que ver con los niños de estas edades, digamos, niños antes pues de la pubertad, un poco, o en la etapa de la pubertad. Y yo creo que los otros canales regionales también le apostaron a hacer ficción. No conozco muy bien las producciones, de pronto Gabriel nos puede ayudar un poco más con eso, pero sé que se está haciendo y se está innovando también de la mano de los estímulos que han dado muchas entidades. Gabriel, los televidentes suelen preguntar con crudeza y para eso estamos y justamente para eso está este programa. Uno de los televidentes nos escribía, solemos decir que hay buena televisión para niños y adolescentes en televisión pública, pero no la ven ni los niños ni los adolescentes. La pregunta del televidente que me parece pertinente es, ¿esa televisión es buena desde la perspectiva de los adultos y no desde los niños y por eso no la ven? ¿O qué está faltando para que sea consumida y forme parte del itinerario de consumo de las audiencias a las cuales está dirigida? Podríamos decir que en Colombia tenemos una penetración del cable muy importante con relación a lo que es la audiencia de la televisión pública, lo que significa que los televidentes colombianos se olvidaron de que tienen derecho a una televisión gratuita a través de la TDT como televisión digital, televisión que porta estas señales públicas de los regionales y de Señal Colombia. Tenemos una cifra alarmante que es una cobertura territorial y poblacional del orden del 90% de la TDT en Colombia y solo el 11% de la población utilizándolo. Se requiere un esfuerzo importante de apropiación, es decir, en el momento en que no sea el 11%, sino el 90% que tiene derecho y acceso físico a una señal gratuita a través de una simple antena, cuando ese 90% lo vea, van a descubrir la riqueza de la programación pública, tanto regional como nacional. Muy bien, nuestros televidentes siguen levantando la mano para preguntar. Escuchemos. Mi nombre es Rafael Canderer y mi pregunta para el defensor del televidente es si sería posible que la televisión nacional realizara contenidos infantiles. Con esto me refiero a series, novelas y no solo remitiera franjas animadas. Bueno, esa es otra de las preguntas que nos hacen llegar con mucha frecuencia. Los televidentes dicen en los correos muñequitos para referirse a las franjas animadas. Preguntan, ¿nos podemos salir del estándar, de la fórmula fija de los muñequitos? Sandra, ¿tú qué piensas? Sí, lo hemos hecho. Lo que pasa es que hay un poco de reservas frente a eso porque muchas personas creen que a los niños pequeños solo les gustan los muñequitos porque también es lo que más se les ofrecen los canales, digamos, especializados por cable. Pero sí se puede hacer, podemos innovar en formatos como no ficción y también lo que estamos hablando ahorita, live action. Lo hemos hecho, lo estamos empezando a hacer.
Y creo que lo hemos hecho con éxito. Nosotros normalmente testeamos los contenidos que hacemos y nos han dado muy buenos resultados los últimos proyectos que hemos hecho, que no son muñequitos. Entonces sí se puede y de hecho es mucho más económico. Muy bien, seguimos derrumbando mitos, Gabriel. Solemos decir, no, innovar, no, eso es para las plataformas, eso es para Internet. La televisión sigue una fórmula, sigue una lógica, pues sigamos la lógica. Es posible innovar en esta pantalla que es la que consume el 95.7% de los colombianos. Sí, claro. Es que, como decía muy bien Sandra, hay toda una gama por explorar de formatos y de técnicas que, digamos, hace 20 años se hablaba de documental y de ficción y no había más. Hoy esa frontera se va borrando en una especie de no ficción en donde cada género aporta al otro y eso ha permitido formatos muy diversos, ha permitido tocar temáticas difíciles, temáticas de historia, temáticas de violencia, de desplazamiento, los miedos infantiles, el derecho a la afirmación como un ser digno y orgulloso de pertenecer a una región, a una cultura, a una etnia. Todo eso se está logrando a través de formatos innovadores. Entonces, sí se puede innovar. Otra cosa importante es que, por ejemplo, tenemos un reto que apenas se satisface a medias, que es el de informar, hablemos de noticias para niños. Es decir, cómo hacer que esa hora en la que los niños se sientan con sus padres porque llegan del trabajo y generalmente se sientan a compartir un noticiero, esté precedida de informaciones al nivel de los niños, en donde ellos entiendan de lo que va a tratar el noticiero. Ese tipo de acercamientos lo hemos visto con éxito en la televisión catalana, por ejemplo, y celebramos esos intentos. Señal Colombia tiene su propio camino de intento de informar, no en el día a día, porque no tiene la estructura de noticiero como tal, pero sí de llevar los temas importantes al nivel del niño, porque yo sostengo que no hay temas prohibidos para la infancia. Lo que hay es que encontrar el tratamiento adecuado. En mi tierna infancia, recordaba, Gabriel, me hizo recordar un programa que es simiente y qué lástima que no se hubiera desarrollado, que era Reporteritos. Sí, claro. Que hacía Cinevisión, con niños y para niños, ¿verdad? Así es. Información del país y del mundo. Ana, ¿cuáles son los temas? Hablemos de temas, de narrativas más atractivos y que pueden llegar a ser originales a la hora de dirigirse a los niños. Los temas que más me gusta trabajar para televisión infantil son los que ellos mismos proponen en los juegos o en las dinámicas que hacemos con ellos. Nos gusta explorar las relaciones que ellos manejan con sus familias, con sus compañeros de colegio, y esto llevarlo, alimentarlo de mucha imaginación de los mismos juegos que ellos proponen y llevarlo a la pantalla. Claro, los temas de los niños son todo, el descubrimiento del mundo, la magia, todo sirve como temática para los niños. Pero solemos decir que hay que innovar en los formatos, que es, digamos, la forma como se aterrizan los géneros para que sean consumidos en la pantalla de televisión. ¿Podríamos explicarle, Sandra, a los televidentes, por favor, de qué hablamos cuando hablamos de formatos innovadores? Y si tienes ejemplos a la mano sería muy interesante para que ellos nos puedan entender. Ok, bueno, creo que algo importante antes de hablar de formatos es también poder fortalecer las capacidades de guión. Nosotros nos hemos dado cuenta que digamos, muchos realizadores que tienen interés de hacer contenidos infantiles carecen de competencias en guión. Digamos que la escritura pues es todo un oficio y la televisión está llena de historias y también queremos contarle a los niños muchas historias. Entonces allí está como la base, la columna vertebral de todos los formatos y los contenidos, es qué les vamos a contar y cómo les vamos a contar. Y de allí pues atravesado por la temática, el enfoque, y de ahí pues se abre un camino para explorar formatos que, como bien lo decía Gabriel, en este momento ya no existe solamente ficción y no ficción, sino que además hay una cantidad de híbridos. Y ahora mezclas con los nuevos estilos que da, digamos, las lógicas de lo digital. Entonces, que los youtubers, que una cantidad de cosas que ya uno no puede estar pensando que solamente es ficción y no ficción. Hay una cantidad de cosas. Entonces, lo que creo yo es que hay que estudiar muy bien, digamos, el ABC de la narrativa, el ABC de escribir historias,
Y eso, conjugado con la mirada de los niños y con consultarlos cada vez que vamos a hacer un programa para ellos, no te imaginas cómo se enriquece. Ejemplo de eso, hay programas como ¿Qué harías tú?, que habla sobre dilemas éticos en niños preadolescentes de 9 a 12 años. ¿Y qué es un panel? Es un formato donde se les presenta a los niños una historia de ficción animada y niños de varias regiones de Colombia opinan sobre qué debería ser el personaje animado. Entonces es una mezcla de ficción y no ficción, pero aparte los temas que se están tocando allí son dilemas éticos que tienen que ver con los temas de país, como el desplazamiento, la reinserción, la migración, la violencia intrafamiliar, en un lenguaje pues para los niños, donde ellos además se sienten, digamos que incluidos, porque se les está preguntando su opinión y como su punto de vista. Entonces, es muy importante que en los contenidos infantiles primero se haga una buena investigación de la audiencia y siempre se incluyan a los niños en algún momento de la cadena de producción de contenidos, desde la investigación hasta luego el pilotaje. Muy bien, nuestros televidentes siguen preguntando. Veamos qué tienen para proponernos. Mi nombre es Daniela Echeverry y mi pregunta para el defensor del televidente es ¿por qué Colombia ha dejado de realizar programas infantiles o para niños y se remite a programas extranjeros para niños? Bien, hay una percepción de la cual hablábamos al comienzo. Y lo que sí es inevitable decir, Sandra y Gabriel, es que sí ha habido un descuido, si bien no un abandono, por lo menos ha habido un descuido particularmente en los canales nacionales sobre esta franja. Y han concentrado sus esfuerzos en la franja Prime. ¿Cómo recuperar, también desde el punto de vista industrial, no solo desde el punto de vista de derechos, que es fundamental y que es clave, pero también desde el punto de vista industrial para hacerlo viable, esta programación para niños? Bueno, pues sí, es una pregunta dura. Yo creo que lo importante es que nos importe, primero. O sea, como que al productor o al canal le importe, o sea, realmente tenga la intención de incluir a los niños dentro de la parrilla infantil. Y de ahí en adelante yo creo que se pueden encontrar las opciones o los caminos para hacerlo de una forma sostenible. Lo que pasa es que siento que un poco nos han dejado la tarea a la televisión pública. Yo creo que se compran contenidos o se presentan contenidos adquiridos porque realmente es más económico, ¿sabes? O sea, hacer una serie de animación de 12 capítulos pues es muchísimo más costoso que comprar la lata. Entonces, pues no tengo la respuesta, lo siento, pero creo que realmente tiene que ver un poco con la sostenibilidad que tiene hacerlo, con que de pronto no hay investigaciones de audiencia que te puedan dar el gana-gana, ¿sabes? Como que invierto tanto, pero recupero tanto en cuanto a lo comercial, que es, digamos, el rasero que nosotros en televisión pública no tenemos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con inquietudes, dudas o sugerencias. Veamos nuestra tribuna acerca de lo que opinan ustedes sobre el tema que nos propusieron esta mañana. Mi recomendación para el contenido infantil en Colombia, pues me gustaría que fuera un contenido más educativo, quizás fortaleciendo un poco lo que son los idiomas extranjeros y, ¿por qué no?, los idiomas propios de aquí nativos. Mi recomendación para los medios de comunicación es que los programas para los niños en la televisión deben tener más valores, que es lo que se está perdiendo hoy en día. Recomiendo para la televisión colombiana que haya programas más educativos, más didácticos, que se hable variedad de idiomas para que los niños puedan aprender otra clase de idiomas. Y volvemos a caer en el mismo tema en que le pedimos a los televidentes corresponsabilidad. Es decir, pidamos educación y pidamos valores, pero veamos, consumamos los contenidos y no se los dejemos a otros, como si nosotros no tuviésemos necesidad de consumirlos. De la viva voz de nuestros televidentes pasemos a los correos que nos han hecho llegar a defensor@canal1.com.co. En Guerreros deberían ponerle cuidado a las pruebas relacionadas con conocimientos generales. Muestran un grado de ignorancia increíble y peor aún que se haga fiesta de esto. Si bien es cierto los concursantes no tienen por qué sabérselas todas, hay unas preguntas que da es rabia que no las contesten. Adicional, muchas preguntas sobre programas de muñecos y estas sí se las saben todas. Luis Ernesto Montagut Mantilla. Son formas de percibir eso que concebimos como cultura general. Y los estándares de cultura general han cambiado. Antes era muy importante sabérselas todas en todos los ámbitos. Hoy el conocimiento parece estar dirigido, aunque eso no justifica que no sepamos qué sucede en derredor.
Lo sé todo es un programa tan divertido y familiar. No debería presentar personajes como la señora que aseguró que Colombia no ganaría en el Tour de Francia con Egan Bernal. Yo creo que esas falsas predicciones lo único que logran es hacer daño en las personas y más a las que le dice cosas de duelos, infidelidades y desastres que nadie sabe qué pasarán. Gladys Velázquez. Bien, Gladys también ha puesto el dedo en un tema sobre el cual nos han hecho llegar muchos correos al respecto de las predicciones y potenciamos la voz para que los productores del programa lo tengan en cuenta. Sería muy importante que cuando las presentadoras publiquen las ñapas en el noticiero CMI, que hagan referencia a una sentencia de la Corte Constitucional. Mencionen el número de la sentencia. En días pasados se habló de una sentencia que ponía freno a las EPS de negar los medicamentos y dispositivos que los usuarios requerían y que eran formulados por el médico tratante, pero no me ha sido posible encontrar el número de la sentencia, la cual favorece enormemente a un hermano discapacitado físico y auditivo. Hernán Leonardo Vargas. La recomendación, como siempre, es ponerse los zapatos del televidente. Esa información que nosotros le entregamos a los televidentes les sirve a ellos para gestionar su vida. Hay que pensar en sus necesidades y cuando se trata de este tipo de informaciones pueden lidiar con sus problemáticas o con sus conflictos cercanos. Así que la información debe ser mucho más concisa y mucho más precisa. Hablando de televisión infantil, también hay una fórmula, Sandra, que no falla, entre otras cosas porque hemos sido criados, formados desde casi el momento de nacer, y es la fórmula de las historias, ¿verdad? Después, cuando grandes, la televisión pierde la costumbre, y particularmente la televisión informativa pierde la costumbre de las historias, pero nos criamos todo el tiempo con historias. ¿Cómo ser innovadores, para retomar el tema del comienzo, contando historias? Bueno, pues observando. Yo creo que una de las maneras de innovar es no cayendo en los lugares comunes de las historias, en los estereotipos, en las repeticiones. Lo importante, creo yo, que es observar para poder descubrir cosas nuevas. Por eso la investigación es tan importante en los contenidos, contar desde otros puntos de vista, desde otros lugares. Creo que para contar historias es muy importante eso, ¿no? Como para no repetirnos. Porque pues todas las historias están contadas, lo importante es ubicarse desde otro punto de vista para contarla de otra forma. Hay una frase que repetimos aquí, Gabriel, y es la que dicen los chinos. Los chinos dicen que las historias, los temas de las historias se acabaron porque ya se contaron incluso antes de inventarse la escritura, y que lo que hacemos es reciclarlas y amoldarlas a los ciertos públicos. Lo que está pasando en nuestro país sucede solo en nuestro país, Gabriel. Tenemos ejemplos cercanos donde, digamos, hay televisión abierta, hay televisión generalista que está poniendo el punto en televisión innovadora para la franja infantil. Claro. Yo no concibo la pregunta sobre la televisión de infancia sin hablar de la industria que está detrás de esos contenidos. Entonces, si uno habla de industria, tiene que hablar de fomento, tiene que haber dinero del Estado para crear nuevos contenidos, tiene que haber formación, tiene que haber dinero y estímulos y becas para que los realizadores y los escritores y los productores y los animadores, etcétera, encuentren una cualificación. Tenemos, por ejemplo, casos de habla hispana importantes. Tenemos el canal Super 3 de la cadena catalana TV3, un ejemplo maravilloso, en donde no solo es exquisito lo que se ve en la pantalla, sino que esos personajes, historias, se derivan a eventos de ciudad. Entonces, esos mismos personajes aparecen en eventos de bibliotecas, aparecen en una fiesta en el estadio al final del año, etc. Tenemos 11 Niños, es un canal mexicano también de una exquisitez en su programación y en su producción local. Igualmente Paca Paca en Argentina. De otros idiomas tenemos pues PBS de Nueva York, que fue el inventor de nada menos que Plaza Sésamo. Tenemos en Reino Unido la BBC infantil, que es CBBC o BBC Babies. Tenemos en Alemania Kika, tenemos en Escandinavia la NRK de Noruega, exquisita en el respeto del tratamiento que le da a los temas de infancia. Los ejemplos son muchos, los mismos japoneses también son muy fuertes, y los menciono porque necesitamos de ellos.
Cuando vamos a un festival, cuando vamos a un mercado, a un encuentro audiovisual, todos crecemos, nos retroalimentamos. Estamos en un mundo en constante evolución, nosotros y los niños que vienen creciendo. Esa evolución se discute en un tú a tú con un colega, escritor, productor, director. Y tú entiendes otras maneras de tratar los temas, otras maneras de aprovechar el dinero mucho o poco que se tiene. Entonces esa gran comunidad de industria tiene que crecer de la mano de formación, de la mano de estímulos para nueva creación y de conectarnos como una red en el mundo. Pues, aunque Gabriel ya se nos adelantó un poquitito de la parte final de nuestro programa, entremos en ella, que es la que tiene que ver con las recomendaciones. Recomendaciones a los televidentes que están pidiendo para sus hijos en esta televisión innovadora, formatos nuevos, narrativas nuevas. Y también para la gente que hace televisión, recomendemos en el cierre de nuestro programa, Sandra, por favor. Bueno, pues yo les recomiendo a los padres y cuidadores que realmente acompañen a sus hijos en el proceso de consumo de medios, no solo de televisión, sino de todos los medios, que busquen, también investiguen, porque hay un efecto que es como el efecto de la televisión y ahora la internet niñera, y es como que los dejo ahí, me voy a hacer las cosas de la casa y después no. tenemos a quien echarle la culpa. Exactamente. Exacto. Es importante el acompañamiento y hasta que son adolescentes, o sea, no solamente en los primeros años, que es donde hay como un poco más de control parental, sino hasta que son adolescentes, porque luego les soltamos el control y entonces decimos, ay, no hay nada educativo, porque no están viendo nada educativo. El tema es conocer lo que hay, buscar otros formatos, no conformarse solamente con lo que nos dan los canales tradicionales que hemos visto siempre, sino buscar otras opciones. Ese es como mi consejo para los padres. Y que la televisión no es sinónimo de perder el tiempo, como nos dijeron generacionalmente, y que el entretenimiento no va en contravía del desarrollo de la personalidad. Ana María Castiblanco, más recomendaciones. Mi mensaje para los guionistas colombianos, y yo me incluyo en este grupo, es que seamos cada vez más arriesgados, que intentemos aprender más del humor, cómo funciona el humor, cómo funcionan los gags, que además intentemos trabajar de la mano de los productores y de los showrunners para que sepamos exactamente qué está buscando la audiencia, que busquemos cada vez más información en nuestra audiencia, en los niños, que nos relacionemos con ellos, que busquemos las tendencias, que empecemos también a relacionarnos con los data y definitivamente que sigamos apostándole a la creación de contenidos porque siento que el país va por un muy buen camino. Muy bien, esa mirada optimista. Gabriel, más recomendaciones. Sí, claro, yo creo que cuando hablamos de industria tenemos que demostrar que lo somos en el sentido del colegaje, de la asociatividad. Me da gusto ver cómo han surgido asociaciones de animadores, de productores, de escritores, de actores. Eso es importante porque son esas asociaciones las que pueden tocar la puerta al gobierno y pedir, por ejemplo, que los beneficios de la ley del cine se expandan a la ley del audiovisual. Son tareas para que verdaderamente nuestra industria crezca y tengamos unos creadores enfocados en infancia mucho más empoderados. Muchas gracias, Gabriel, por estar esta mañana. A ti, Mario. Sandra, muchas gracias. A ti. Saludamos a Ana María Castiblanco. No solamente recordarles a estos y a los demás canales de nuestra televisión colombiana la necesidad de crear audiencias, de generar audiencias, y eso comienza con la franja infantil. Hay que proveerles de contenidos, de formatos en estas edades para que sean los televidentes del mañana. No podemos descuidar a los televidentes del mañana. La televisión es hábito y ese hábito se forma desde la infancia. A todos los televidentes que participaron en esta mañana les agradecemos y recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D, 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes y propuestas sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.